Así que Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles. Ella no debería alentar las protestas violentas que se están produciendo. Si a la gente se le permite protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos. Este presidente está defendiendo al estadounidense medio que quiere llevar a sus hijos al colegio todos los días, dirigir con seguridad su pequeño negocio y mantener a sus familias. Esa es la medida que ha tomado. Cuenta con la autoridad constitucional para desplegar la Guardia Nacional en estas comunidades y garantizar el éxito de las operaciones. Pues así amanecimos hoy con la nueva. No podemos dejar de hablar de esto un solo día porque ahora la Casa Blanca está culpando a Claudia Sheinbaum, hágame usted el favor, de ser quien agita supuestamente los disturbios en Los Ángeles. Y esto, amigos, es una mentira total. Total. Tenemos las declaraciones tanto de Claudia Sheinbaum y ustedes van a ver qué fue lo que dijo, que es exactamente todo lo contrario, y también las declaraciones de la Casa Blanca. Lamentablemente, amigos, lo que importa aquí es la narrativa de la Casa Blanca y cómo ya echaron a andar la maquinaria. Eso es lo peligroso, con todas las cámaras, con todas las banderas, con los micrófonos ahí y sobre todo con el presidente de los Estados Unidos a un ladito de la secretaria de Seguridad Interna, y se atreve a decir que la presidenta de México es quien está detrás de estas protestas violentas en Los Ángeles, que las protestas, hay que decirlo bien, son pacíficas, pero hay algunos agitadores violentos que ya se sabe de dónde vienen y cuál es el propósito. Lo vamos a hablar hoy. Y literalmente, pues eso de que Claudia Sheinbaum está alentando los disturbios en territorio estadounidense, amigos, no es una crítica diplomática, es algo grave porque es una acusación directa, pública, en vivo, acusando a la presidenta de México de generar violencia en los Estados Unidos. Eso ya no es un roce, se les pasó la manita. Eso es un señalamiento frontal. Ya hay reacciones de Claudia Sheinbaum. Lo que sigue a esto, amigos, lamentablemente ya lo sabemos perfectamente. Por eso hay que hablarlo hoy. Ojalá nos ayuden a viralizar esta información, porque es importante. Porque si no paramos esto en seco hoy y decimos lo que hay realmente detrás de esto, esta narrativa, el dineral que están invirtiendo para que esto funcione también, el ejército que tienen desplegado ya en California, los medios afines a Trump amplificando esto y ahora cargando contra México, amigos, que también el propio gobernador Newsom está haciendo, y hay que decirlo, vamos a hablar de eso, está haciendo lo que muy pocos se atreven a hacer en los Estados Unidos. Está poniéndole nombre y apellido a este problema. Está diciendo cómo Donald Trump está detrás de esto. Y que si no lo frenan ya, y que si no ayudamos todos a frenar esto, juntos, compartiendo esta información, pues lo más grave es que esto se va a volver ya bastante peligroso. Ya no podemos decir, tú preocúpate de México. No, es que esto también está pasando a arder a México porque ahora nos están apuntando. Ya sabemos cómo funciona esto. Ya sabemos cómo echan a andar la maquinaria. Por cierto, se empezaron a sumar también ya organizaciones muy importantes para que vean que no nada más es mi opinión, que alguien puede decir, bueno, es que tú tienes algo en contra de Trump, es algo personal. Por supuesto que no lo es. Ahí está la Unión de Estadounidenses por las Libertades Civiles, la ACLU, que ya salió también a decir, hey, esto huele raro. La ACLU es un grupo que lleva décadas defendiendo los derechos civiles en los Estados Unidos y el abuso de poder, y bueno, pues ahora está señalando al presidente de los Estados Unidos. El mismo gobernador de California ya demandó a la administración de Trump. ¿Por qué? Porque están violando la Constitución estadounidense, porque quieren imponer un estado de poder militar, de excepción militar en una de las comunidades hispanas más grandes de los Estados Unidos, simplemente porque, amigos, que no nos quede duda que esta es una cosa racialmente motivada. Ya hasta la propia Asociación de Gobernadores Demócratas, que allá se llama la DGA, también salió a defender esto, porque están diciendo pues, que es una línea que no se debe de cruzar, que ningún presidente debería de estar usando al ejército para silenciar a los gobiernos locales.
Les voy a mostrar en un momento las declaraciones completas que llevaron precisamente a esto, en donde señalan a Claudia Sheinbaum de estar detrás de los disturbios de Los Ángeles. También les voy a mostrar la respuesta de Claudia Sheinbaum. Pero la cosa, amigos, es que si le llega a salir bien a Trump esta jugada, pues eso va a ser peligroso, porque cualquier otro estado que no se le arrodille en los Estados Unidos va a ser militarizado. Lo siguiente preocupante es que ahora están diciendo, hey, esto viene de México. Entonces no nada más hay que militarizar California. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, porque hay reportes independientes que están confirmando lo que no solo nosotros veníamos diciendo desde hace días. También el gobernador Newsom nos dijo desde un principio, que estas protestas, y ustedes en el chat lo están también compartiendo conmigo, que estas protestas pues son en su mayoría pacíficas, pero que hay infiltrados generadores de violencia, que curiosamente llegaron al mismo tiempo que las tropas federales de Trump, y que esos disturbios de gente encapuchada que nadie sabe quiénes son, no se conoce su identidad, no forma parte de las protestas pacíficas porque no van con esos contingentes, llegaron cubriéndose el rostro, incendiando carros en California y agitando las banderas de México. Y ahora sale la acusación. Miren, es México. Y entonces, esa narrativa que se está vendiendo en televisión desde ayer por la noche, amigos, pues es algo que venían armando. Afortunadamente hay imágenes, hay cronología, hay evidencia, porque nosotros lo hemos estado hablando desde el día 1 que estalló este conflicto, cómo se empezaron a publicar en medios internacionales, precisamente porque los locales en Estados Unidos están más que alineados con la Casa Blanca en su mayoría. No voy a decir que todos, pero sí un 70%. El que no le tiene miedo a Donald Trump, pues hay intereses ahí muy fuertes de publicidad, de propaganda. Ustedes saben cómo se mueve el lobby. Medio gabinete de Donald Trump viene de Fox News. Es el Peña Nieto de los tiempos modernos en Estados Unidos. En lugar de Televisa, pónganle Fox News. Y si encima de todo esto, pues le agregamos esta nueva narrativa que desde anoche está metiendo la Casa Blanca de, hey, el gobierno de México está detrás de esto, es la presidenta de México la que está detrás de todo esto, pues entonces cuidado con esa línea roja que se acaba de cruzar, porque ya están disfrazando de defensa nacional esto, que no es nuevo. Pero la cosa es que lo usan en el 2025 usando a nuestra presidenta, que más allá de que si alguien aquí, porque cuidado, esto no se trata de que si tú le vas a Morena o al PAN o al PRD, no, esto se trata de que están acusando a la presidenta de México, no a Claudia Sheinbaum. Y en consecuencia nos están acusando a todos nosotros los mexicanos, de ser quienes estamos detrás de esto. Como si Claudia Sheinbaum estuvieran enviando comandos desde Palacio Nacional o soldados encubiertos o siquiera con un discurso incendiario diciendo, hey, sí, sigan protestando, quemen carros. Eso es absurdo, amigos. Sheinbaum hizo todo lo contrario. Pero esa es la historia que hoy nos están tratando de vender. Si les funciona lo de anoche, no va a acabar ahí, Y esto, amigos, es muy peligroso. Porque ahora con esta nueva narrativa, pues ya está brillándoles el cobre. Ya vemos cuál es el verdadero interés. ¿Qué sigue? Cerrar fronteras, mandar más tropas, aplicar sanciones, desatar más campañas de odio que les encantan a la administración de Donald Trump. Y no estamos inventando nada nuevo. No estoy especulando, amigos. Esto es algo que el que conoce la historia de México sabe que esto es un riesgo real. Es más, no solamente sabemos el riesgo, es la vieja confiable. Hay hechos, hay sangre detrás de todo esto. Miren, yo lo estaba leyendo y me estaba acordando de este presidente que le hicimos hasta un video de James Polk en 1846. Polk es el presidente infame de los Estados Unidos. No van a ver ustedes una estatua en el Capitolio de él, pero sí que gracias a él se cambió la geografía de los Estados Unidos. Polk estaba muy obsesionado con esto de el destino manifiesto, de que Estados Unidos, que en ese entonces era un país muy pequeño, pues tenía que expandir su territorio. Pero para hacerlo tenía que robarle territorio a México.
Y se quería quedar precisamente con lo que hoy estamos hablando. El origen de este problema, que es California, viene precisamente la vieja confiable de Polk. Polk quería quitarle a México California y Texas. Y lo que hoy, por cierto, son 7 estados más de los Estados Unidos. Y lo hizo. ¿Cómo lo consiguió Polk? Y vean lo que se está haciendo hoy precisamente en esta narrativa de la Casa Blanca. Lo que hizo Polk literalmente fue mandar un regimiento de tropas al sur del río Nueces, que en ese entonces era la frontera que México no reconocía. Ya Estados Unidos se la quería agandallar. México decía, hey, ese es mi territorio, no te pases de lanza. Pero pues ya saben, empezaron ahí a poner que una cerquita, que... Entonces Polk manda tropas allá. Estados Unidos decía que la frontera ya era el río Bravo en ese entonces, que no era, mucho más al sur. Y entonces Polk manda soldados estadounidenses bajo el mando del general, otro infame, Zachary Taylor. Y él sabía perfectamente que estaba entrando en territorio mexicano. Lo sabía, pero esa era la idea, provocar. ¿Y saben qué? Les funcionó. Cuando los mexicanos reaccionaron por esa invasión y enfrentaron a esos invasores, que eran un pequeño grupo de soldados gringos muy fáciles de parar, Polk salió a decir que fue todo lo contrario. Fíjense lo que dijo Polk, y vean cómo probablemente estamos ante el nuevo Polk 2025. Polk sale a decir que el Congreso de México había atacado en suelo estadounidense y que ellos habían, que las fuerzas mexicanas habían invadido Estados Unidos. Literalmente dijo esas palabras, ¿no? México traspasó las... Fíjense, estas palabras, de verdad me voy a pasar aquí a la cámara porque creo que es importante. Estas palabras, yo creo que todo mexicano debería de saberlo, sobre todo en estos momentos, las palabras de Polk. Por la peligrosa similitud. Dijo Polk en ese entonces, México has passed the boundary of the United States, has invaded our territory and shed American blood. Bueno, fue la frase que usó. Que usaron todos los medios, todos los discursos, amigos, empezaron a repetir eso. Que era infame. México ha invadido las fronteras de los Estados Unidos. Ha derramado sangre estadounidense. Ha plantado la bandera de México en suelo estadounidense. ¿Ven estas fotos que están circulando en los medios estadounidenses de un mexicano sin camisa, encapuchado, no se sabe quién es, encima de un auto que se está quemando por la parte de atrás y la bandera agitando en una toma perfecta? Y genera el mismo discurso que Polk, que era una mentira, ¿no? Vaya, tan era una mentira que nadie me venga aquí a decir lo contrario. Porque hasta el mismo Abraham Lincoln, que de ese sí hay monumentos, que en ese momento, por cierto, era congresista por Illinois, pues salió a decir que Polk era un mentiroso y que lo estaba usando como excusa para invadir México y que debía de respetarse la soberanía de nuestro país. De verdad que si de algún estadounidense debería de haber una estatua en nuestro territorio nacional, debería de ser de Abraham Lincoln, porque defendió la soberanía de México. Abraham Lincoln en su momento se opuso a que Polk nos arrebatara la mitad de nuestro territorio. Y entonces, es más, incluso Abraham Lincoln le puso un mapa a Polk y le dice, a ver, ponme aquí en este mapa, señálame el punto exacto donde cayó la famosa sangre estadounidense. Muy famosa esa frase, ¿no? Le muestra el mapa a Abraham Lincoln y le dice, pon el dedo, dime dónde cayó la sangre estadounidense. ¿Por qué? Porque Lincoln sabía que ese suelo no era estadounidense, que había sido una provocación. ¿Saben cuál era el problema? Provocación o no, agitadores o no, el problema es que ya habían encendido la mecha. Lo único que necesitaban es la excusa para venderle al pueblo estadounidense la defensa patriótica. El Congreso no le hizo caso, ya tenían armado su show. Ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Un show muy parecido a este, por cierto. Le preguntaba si tenía alguna respuesta para la presidenta mexicana Sheinbaum,
que condenó la violencia allí, ha estado en contacto con ella? ¿Sobre qué? La presidenta mexicana Claudine Sheinbaum y las recientes declaraciones que ella hizo dijo condenando ella? la violencia en Los Ángeles. Yo también. ¿Ha estado en contacto con ella? ¿Qué es lo que opino? Yo también condeno la violencia en Los Ángeles, damas y caballeros. Pero también detuve la violencia en Los Ángeles y haciendo lo que hice... Si no hubiera sido peor, creo, tal vez le pediría a Christie que hablara de eso. Eso habría sido una tragedia increíble. Estaríamos hablando, no sé, eso incluso estaría aquí ahora mismo. Habría sido tan malo que tal vez estaría por ahí. No lo sé, pero Christie, ¿podrías hablar de eso? Absolutamente. Claro que sí. En 2020 fui gobernadora de un estado vecino a Tim Walz y vi cómo dejaba arder su ciudad. Y el presidente y yo hemos hablado de esto en el pasado, y él no iba a dejar que eso le sucediera a otra ciudad y a otra comunidad donde un mal gobernador tomó una mala decisión. Así que Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles. Ella no debería alentar las protestas violentas que se están produciendo. Si a la gente se le permite protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos. Este presidente está defendiendo al estadounidense medio que quiere llevar a sus hijos al colegio todos los días, dirigir con seguridad su pequeño negocio y mantener a sus familias. Esa es la medida que ha tomado. Cuenta con la autoridad constitucional para desplegar la Guardia Nacional en estas comunidades y garantizar el éxito de las operaciones. Que los agentes de la ley estén protegidos, que puedan seguir haciendo su trabajo sin temor a ser heridos o asesinados o irrespetados, y que puedan volver a casa con sus familias por la noche. Estoy muy orgullosa del presidente por activar la Guardia Nacional y enviar a los marines entrenados para satisfacer nuestras necesidades en Los Ángeles ahora mismo. Y el gobernador Newsom ha hecho un flaco favor al estado de California durante muchos años. La gente de allí no debería elegirlo nunca más para un puesto de liderazgo. Díganme ustedes si no les suena escalofriantemente peligroso este discurso, esta escena que vimos ayer en la Casa Blanca, con la historia que les estaba contando del presidente Polk. Dice, por cierto, Don R., una persona que en el chat aquí en vivo, una persona que ondea una bandera mexicana encapuchado, no necesariamente tiene que ser mexicano. Pero por supuesto, tienes toda la razón. La pregunta es, ¿con qué propósito lo haría? ¿Con qué propósito incendia un auto en territorio estadounidense, agita una bandera de México y se cubre el rostro? Todo esto es un show, es un distractor ante el escándalo de la red de pederastía. Bueno, cuidadito con eso, porque hay los que andan diciendo que Elon Musk es un héroe y que no sé qué. Ya salió hace rato a retratarse de eso. Dijo que se pasó de lanza, que pues no quiso. Ahí lo tienen ustedes. A las 3 de la mañana le jalaron las orejas a Elon Musk. Me arrepiento de algunos de los posts que puse del presidente @real Donald Trump, hasta lo etiquetó la semana pasada. Se me pasó la manita. Fue muy lejos. Entonces, ya le jalaron las orejas a Elon Musk y necesitaban este distractor por lo pronto. Pero 2 pájaros de un tiro, porque no solamente tienen el distractor. Por cierto, que me está diciendo aquí Nayar que hay en Tijuana hay una estatua de Lincoln. Ah, mira, no lo sabía, qué bueno saberlo. Porque les decía yo de esta historia de Paul y de cómo termina, y por eso es peligroso esta declaración que acabamos de ver precisamente ayer en la Casa Blanca, porque al final, pues, después de esto que les cuento, donde Abraham Lincoln le dice, a ver, ponme aquí en el mapa, ¿en dónde cayó esa famosa sangre estadounidense? ¿En qué suelo? ¿Mexicano o estadounidense? Porque si cayó en suelo mexicano, eran invasores de México. Si cayó en suelo estadounidense, ya es otra cosa. Lincoln sabía. Pero al final las tropas de Polk pues entraron por el puerto de Veracruz. Ya sabemos cómo acabó. Tomó la Ciudad de México. Nos obligan con una pistola en la sien a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo y nos quitan precisamente California, en donde hoy está este conflicto, ¿no? Nos quitan Texas, que bueno, pues más que nos quitan, nos obligan a reconocer que Texas ya nos lo habían quitado, más bien. Nos quitan Arizona, nos quitan Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, todo eso. Y todo empezó con una provocación que ellos mismos armaron, el espectáculo, y luego salen en la justificación oficial para invadirnos. Ahora,
esto, amigos, está en los archivos. Hay cartas de Paul que están en los debates del Congreso de los Estados Unidos. Incluso hay historiadores estadounidenses que lo explican. Nadie niega esta parte de la historia. Fue una guerra fabricada. Fue una narrativa, amigos, construida desde el poder, desde la Casa Blanca, para robarnos más de la mitad de nuestro territorio. Y por eso cuando hoy vemos precisamente en la Casa Blanca que se acusa a México de estar detrás de estas protestas violentas en Los Ángeles y que usan eso pues para militarizar las calles, para enviar tropas, para sembrar miedo, pues entonces yo creo que no exageramos cuando decimos, oye, aquí hay un patrón. Ahora, súmenle que no fue solamente Kristi Noem. Ahí vieron ustedes que a un lado de Kristi Noem estaba el presidente de los Estados Unidos. Ahí estaba Donald Trump. Que el mismo reportero le dice, ¿qué tiene usted que decir de las declaraciones de Sheinbaum? Y dice, ¿qué dijo Sheinbaum? Sheinbaum dijo que reprocha la violencia. Nunca le dijo Sheinbaum, o la otra no prestó atención y dijo la primera burrada que se le ocurrió, o lo dijo de mala fe, con saña, con plan. Pero siendo la secretaria de Seguridad Interna, amigos, todavía es más preocupante. El mismo Trump, por cierto, que estaba ahí, que ha hablado con Sheinbaum, se quedó callado. ¿Qué fue lo que dijo Sheinbaum? Bueno, vamos a ver qué fue exactamente lo que dijo ayer Sheinbaum y vean que es todo lo contrario. No hay razón en esas acusaciones. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Además saca este comunicado, ahí tienen ustedes las acusaciones de ayer de Kristi Noem, ahí tienen la respuesta de Claudia Sheinbaum, saca este tuit ayer que dice hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la Secretaría de Seguridad Interior de los Estados Unidos equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Les informo que es absolutamente falso. Y aquí dejo mi declaración del día de ayer, donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello y ahora más desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy segura de que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento. Pues sí, yo también. El problema es que ellos no. Por lo menos no Kristi Noem, por lo menos parece que no Donald Trump. Ahora resulta que nos quieren vender en la Casa Blanca este discurso de que Claudia Sheinbaum es una amenaza para los Estados Unidos más grande que Putin, porque Putin antes lo vendían como más malo que la carne de puerco. Bueno, ahora ha salido Donald Trump, pero siempre se tienen que fabricar un enemigo y entonces ahora ahí lo tienen. Están encontrando al 2 por 1, porque ahora encuentran de enemigo a el gobernador Newsom y también a la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso, si ustedes se fijan, la llamó señorita Sheinbaum en el video original en inglés y a mí eso se me hizo francamente un tono de burla, que no me parece que sea la manera apropiada de referirse en inglés a una jefa de Estado, porque es la jefa del Estado mexicano. Entonces, amigos, hay algo muy peligroso en esta narrativa. Esto no es diplomacia, esto es hostigamiento mediático. El hecho de que Trump se quedara callado, de que no la desmintiera, de que no corrigiera, de que no aclarara, pues eso nos deja mucho que preocuparnos. Porque si no se niegan esas palabras, es porque se respaldan. Y si se respalda eso, entonces parece que ya todo está orquestado. No nada más el plan que decía Newsom que se estaba poniendo en marcha en California para estallar o provocar una guerra civil, como un distractor perfecto para Trump y encima desatar el odio en contra de una comunidad hispana, sino porque también la opinión pública estadounidense, después de lo de ayer, va a empezar a creer que México realmente está detrás de lo que a lo que Donald Trump llama insurrección en Los Ángeles. Entonces, Trump podrá hacer lo que le dé la gana, cerrar la frontera, justificar la violencia, inmigrantes, etcétera, amigos. Pero necesita para hacerlo el respaldo de sus seguidores. ¿Qué hay detrás de estas protestas? Porque también hay que decirlo, hay rabia en las calles y hay confrontaciones, pero también hay muchas provocaciones.
También hay imágenes que no cuadran. Hay gente encapuchada con banderas de México misteriosamente detrás de estos autos quemados, que no son parte de las marchas pacíficas, que no son parte de la comunidad. Son infiltrados, hay que decirlo. El propio gobernador de California, Gavin Newsom, lo dijo. Hay provocadores financiados, así lo dijo. Provocadores financiados desde adentro. La pregunta es, ¿quién los financia? Díganmelo ustedes en el chat. ¿Quién creen ustedes que esté detrás de esto? Es importante llegar al fondo de esta situación. En las imágenes de nuestro intro, esos tanques de guerra en Washington, marines desplegados en Los Ángeles y el presidente usando a las Fuerzas Armadas como si fuera la utilería de campaña. Esa es la postal de cómo estamos viendo hoy desde fuera y el mundo está viendo a Estados Unidos convirtiéndose en una escenografía de una dictadura. Y no es una exageración, amigos. Si ustedes lo comparan con los desfiles militares de Corea del Norte, no hay mucha diferencia y no estamos especulando. Está pasando y está pasando frente a cámaras con millones de dólares en gasto militar y con una narrativa oficial que suena cada vez más parecida a todos esos regímenes que son los más oscuros que nos ha dado la historia y que nos ha contado los libros de historia. Todo esto empezó a escalar en las últimas 72 horas, pues el presidente Donald Trump, como ya sabemos, ordenó federalizar la Guardia Nacional y mandó a más de 2,000 soldados adicionales a California, sumando más de 700 marines activos que ya fueron enviados directamente a Los Ángeles. No los está enviando como apoyo logístico para los incendios forestales que tuvieron el año pasado, para las catástrofes naturales. No son para eso. Cuando pasaron esas catástrofes no hubo tal movilización. Los están enviando ahora con el pretexto de garantizar el orden. Supuestamente después y durante las protestas que están llevándose a cabo en el centro de la ciudad. Y aquí viene el dato clave, pues el propio gobernador de California, como ya lo hemos visto en varias ocasiones, Gavin Newsom, dijo públicamente en un discurso que fue transmitido anoche que las protestas estaban bajo control. Según datos del propio FBI, 98% de las protestas no eran violentas. Datos del FBI, no datos del gobernador, no datos de instituciones que estén afiliadas a los manifestantes. Datos de las propias organizaciones federales como es el FBI, que las protestas también estaban concentradas en unas pocas cuadras del centro de la ciudad y que no había mayores incidentes. O sea, el gobernador lo dijo, no había ningún motivo para militarizar la ciudad, pero igual lo hicieron. Y no solo eso, Trump subió el nivel de su discurso desde Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde estaba rodeado de tropas en servicio activo. Y ahí, en plena base militar, incitó a los militares a abuchear a la prensa
Y no fue un lapsus, no fue algo improvisado. Les dijo directamente que voltearan a ver a los periodistas presentes y que los abuchearan como fake news. Y si no me creen, porque luego no falta que me digan, no es cierto. Aquí está el video. Y para una breve noticia sobre las fake news de antes, señoras y señores, véanlas todos. Ah, mírenlos allí. Eso es lo que debo soportar. Noticias falsas. Lo que yo tengo que aguantar. Pero están bien. Hoy han sido muy amables. Estaban impresionados con esa exhibición, se lo aseguro. Creo que los tomó un poco por sorpresa. ¿Cómo ven? Ahí está el flamante presidente. Ahí lo pueden ustedes ver. Como les digo, no son fake news, como dice. Eso fue lo que pasó. El video es real, ustedes lo pueden buscar en otros lados. No es un video creado con inteligencia artificial. Y eso es lo que tenemos, al comandante en jefe de los Estados Unidos utilizando el ejército como un arma política contra la libertad de expresión. El país que se supone que defiende las libertades y la democracia del mundo. ¿Ustedes lo vieron? Trump parado en una base militar rodeado de soldados uniformados y diciéndoles que abuchen a los medios como si fueran los enemigos del país. Como si fuera una fiesta temática o una fiesta infantil. Y eso no fue un accidente, lo hizo con intención, con cálculo y con el cinismo de alguien que sabe perfectamente lo que está provocando. Y ese gesto, pues no es cualquier cosa, porque cuando un presidente se para frente a los soldados en servicio activo y le señala a los periodistas como si fueran una amenaza, lo que está haciendo es legitimar el uso del poder armado contra la libertad de expresión. Eso no es solo un berrinche, eso es abrir una puerta peligrosísima. Y la historia lo ha demostrado en muchas ocasiones. No tenemos que irnos muy lejos, amigos. Vamos a recapitular poquito. Bueno, no tan poquito, más de 50 años. ¿Se acuerdan lo que pasó en 1970 en Kent State? Bueno, 4 estudiantes murieron cuando la Guardia Nacional disparó durante una protesta pacífica contra la guerra de Vietnam. No había armas, no había provocación violenta, pero el clima era el mismo. Un presidente hablando de enemigos internos, acusando a los jóvenes, a los medios, a los opositores de estar destruyendo el país desde dentro. Y ese mismo discurso que hizo, pues terminó con balas y con la vida de estas personas. Y ahora vemos a Donald Trump en pleno 2025 repitiendo esa lógica. Solo que ahora él tiene más recursos, tiene más cámaras y con un aparato mediático que lo aplaude. ¿Quién se atreve a decirle que no? ¿Fox News? ¿De dónde viene su secretario de seguridad? ¿Newsmax? ¿O los mismos canales que siguen poniéndole el micrófono como si fuera un político más? La misma cadena televisora que apoya a Dr. Phil, que ahora es el que está grabando las deportaciones como si fuera un programa más de su cadena televisiva. El problema de fondo es que los militares en Estados Unidos, por ley, no deben meterse en política interna. Y eso no lo digo yo. Está en la ley Post Comitatus, que existe desde 1878 y que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para imponer orden civil. Parece que el presidente no conoce la propia ley de su propio país, porque esa línea es muy delicada, se borra una vez y no hay vuelta atrás. Y lo peor de todo es que muchos dentro del ejército no están de acuerdo con esto, pero no pueden decir nada. Están en el uniforme, están formados, y si el presidente les dice, miren a estos periodistas, abúchenlos, ¿qué van a hacer? Ni modo que se queden callados y que aparezca en las noticias y que aparezcan como que están en contra de las órdenes del presidente. Negarse y que los filmen, están atrapados en una escena que no eligieron. Y ese es el verdadero abuso, no solo contra los medios, contra los propios soldados. No hay precedente reciente de un presidente estadounidense, ni siquiera en épocas de la tensión extrema, que haya usado a los soldados activos como coro propagandístico contra medios de comunicación. O sea, su ego es tan grande que necesita que los soldados y los marines sean su coro. Imagínense eso. Y si esto ya parece demasiado, pues falta más todavía. Porque miren, el mismo día de ese discurso, el vocero de la Casa Blanca, Stephen Chung, que es el director oficial de comunicaciones de Trump, publicó en X la frase "Tell, get hit",
O sea, hablas, te pegan. Esa fue su reacción cuando un periodista de ABC, Terry Moran, publicó una crítica contra el presidente y su asesor Stephen Miller por el trato inhumano que le está dando a los migrantes. ¿Y qué pasó después? No hay que ser un genio, pero yo creo que ya todos lo adivinaron. ABC, que es propiedad de Disney, despidió a Moran en menos de 24 horas, sin proceso, sin comunicado oficial, solo por publicar un post donde decía que Trump y Miller no tenían corazón. Lo corrieron y el gobierno, en lugar de negar o defender la libertad de prensa, celebró el despido como una victoria. Eso, amigos, en cualquier lugar del mundo es represión mediática disfrazada de normalidad. Porque eso ya lo hemos visto en nuestros países, en Latinoamérica, lo hemos visto en México. Estoy segura que en cualquier parte de Latinoamérica ustedes también lo han visto. Y ha sido sumamente criticado principalmente por Estados Unidos. Y el despido ocurrió tras una llamada de presión directa desde el equipo de Donald Trump, y el propio vocero presidencial se jactó del resultado con frases propias de un peleonero de secundaria. Esa es la comunicación institucional del gobierno más poderoso del mundo, y si no es el más poderoso del mundo, es uno de los más poderosos del mundo. Y hoy estamos viendo cómo gobiernan. Mientras tanto, por supuesto que el gasto militar por este operativo de ocupación urbana, pues ya va muy elevadito. Van más de $134 millones según reportes del Pentágono que fueron obtenidos por el portal Político. Y esto es solo el inicio, porque están preparando la parada militar para todos esos tanques que vimos en el inicio que están moviendo en trenes. Bueno, son para la famosa parada militar en Washington que está organizando Donald Trump, que no solo va a tener esos tanques, también va a tener miles de soldados, va a haber helicópteros, va a haber cierres masivos de avenidas. Bueno, el equipo de Trump dijo que el evento iba a costar unos 45 millones. Nadie le cree. A lo mejor 45 millones solo costó mover los tanquecitos en los trenes o mover una parte de los soldados. El número está muy bajito, honestamente, para todo lo que están planeando. El despliegue actual, solo en Los Ángeles, costó 3 veces más que eso y ni siquiera incluyó el desfile, ni la mitad de los tanques. ¿Ustedes creen que el desfile en Washington va a costar solo 45 millones? Por supuesto que no. Así que el cálculo real puede estar entre 400 y 500 millones de dólares solo por un gustito. Un caprichito del presidente. O sea, ellos dicen 45 millones, pero se les olvidó un cero. A lo mejor son 450 millones de dólares. Que no están presupuestados, que nadie aprobó y que los están inflando para inflar solamente el ego del presidente. Y mientras lanza esas frases irresponsables en televisión nacional, sigue en campaña del terror migratorio. Esta semana se reveló que el gobierno de Donald Trump ya tiene listas a 9,000 personas para ser enviadas a Guantánamo Bay, a Cuba, a la parte que le tienen quitada a Cuba, a Guantánamo, donde tienen esa cárcel, bajo el programa de detención masiva que solo se había usado con unos 500 migrantes desde febrero. Estamos hablando de una expansión que es 20 veces mayor, en una prisión militar que históricamente ha sido usada para terroristas de alto perfil. Ya saben la palabra correcta, pero no se puede decir porque el algoritmo no censura. O sea, no es una prisión que esté diseñada para migrantes, es para personas muy, muy peligrosas. Y ahora van a mandar a 9,000. Y eso no es narrativa, están en los documentos internos que obtuvo el portal Político. Y todo apunta a que al final de este año quieren alcanzar 30,000 detenidos solo en Guantánamo. ¿Qué clase de democracia encierra migrantes civiles en instalaciones militares extraterritoriales sin el debido proceso? Tratándolos como si fueran terroristas cuando no hay un debido proceso para justificar que 30,000 personas vayan a esa cárcel. Y no estoy diciendo que no puedan hacer uso de ella y que no manden a las personas malas allá. Pero se tiene que demostrar que las 30,000 personas que quieren enviar ahí realmente son un peligro para la sociedad, que realmente ponen en peligro la seguridad nacional. No solo es un capricho de que hoy se le ocurrió al presidente en turno. Y lo peor es que lo están haciendo con cinismo, como si fuera cualquier cosa, como si no estuvieran normalizando la creación de nuevos campos de concentración modernos bajo un lenguaje de seguridad nacional. Ah, pero claro. Mientras están reprimiendo en casa, siguen quemando los puentes en el extranjero.
Esta misma semana, tras la crisis comercial con China, pues la Casa Blanca anunció con bombo y platillo que se logró una especie de acuerdo para volver a hablar de un posible acuerdo que retome el acuerdo anterior. Sí, así de absurdo y así que me van a decir, ¿cómo que un acuerdo que el acuerdo que... Es un acuerdo marco para implementar el consenso alcanzado el 12 de mayo que básicamente no resuelve nada. O como lo explicó Justin Wolfers, que es un profesor de la Universidad de Michigan, lo que tenemos es un acuerdo para acordar que se va a negociar un acuerdo sobre lo que ya se había acordado. Así tal cual. Es un chiste diplomático que no haría reír ni a los burócratas más grises de Bruselas. O sea, está tan rancio ese chiste. Y así es como Trump está manejando la política internacional. Incendia primero y luego pretende ser el bombero, pero en vez de llevar agua, lleva más gasolina. Y ojo con esto, no se trata de errores sueltos. Es un patrón, es un modelo, es una lógica de gobierno basada en ¿qué? En el abuso de poder, en el control mediático, en la militarización de la política, mover, ya saben, todos los militares, aunque no sean necesarios, y la glorificación del caos. Lo vimos en su discurso en Fort Bragg con los militares, en donde abuchea a la prensa. Lo vimos en su amenaza de fuerza muy grande contra las protestas que eran pacíficas. Lo vimos en la manipulación de la prensa. Lo vimos en los contratos para Guantánamo. Lo vimos en la pantomima con China. Y lo estamos viendo en tiempo real con el silencio cómplice de los medios corporativos que siguen vendiéndonos esto como una pelea entre dos versiones legítimas del país. No hay equivalencia aquí. No hay lados. Hay un presidente que usa el ejército como escenografía y amenaza a los periodistas que lo critican. Y hay quienes están tratando de denunciarlo antes de que esto avance más. Gavin Newsom fue uno de los pocos que se paró y lo dijo claro. No queremos nuestras calles militarizadas. No en Los Ángeles, no en California, no en ninguna parte. Y su mensaje no fue grabado con teleprompter ni en horario electoral. Fue una respuesta directa al abuso presidencial que está viviendo en su ciudad y en su estado. Y eso lo debería de estar haciendo todo el país. Todo el país debería de estar levantando la voz. En cada estado, en cada redacción, en cada foro. No pueden seguir actuando como si esto fuera normal, como si lo que Donald Trump está haciendo fuera algo, está muy bien, porque no lo es. Y si se lo permiten, ¿qué creen que va a pasar? Pues lo van a empezar a copiar en otras partes del mundo, porque estos modelos se exportan. Ya pasó antes, ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto. Las dictaduras no nacen de golpe, amigos. Se van cocinando a fuego muy lento, con aplausos, con banderas y sobre todo con silencio cómplice. Por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos haciendo estos videos, para que no digan después que no se sabía, nadie les dijo nada, que no se entendía lo que estaba haciendo, que no se veía venir porque les hemos mencionado los artículos de la ley que lo prohíben, les hemos mencionado los nombres de las personas que se están poniendo en contra. Y hay gente que aún así sigue diciendo que no está rompiendo la ley y que está haciendo uso de la ley para protegerlos, cuando no está siguiendo la ley y él sí está rompiendo toda la ley. Pero ya saben, no olviden, amigos, suscribirse, darle like y compartir, porque la resistencia no se construye en silencio, La resistencia se construye hablando y mostrando las cosas como van pasando. Y nosotros aquí pues vamos a seguir hablando, no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir transmitiendo toda esta información, aunque en las redes sociales ya nos estén empezando a censurar como siempre. Facebook, que supuestamente ya no iba a tener censura, otra vez nos están empezando a censurar, pero nosotros seguimos, porque no vamos a ser cómplices ni de genocidios, no vamos a ser cómplices tampoco de que el país supuestamente de las libertades les quite las libertades y los derechos que tanto trabajo le han costado a sus ciudadanos tener. Porque si hoy dejamos que sea Estados Unidos, mañana va a ser cualquiera de nuestros países en Latinoamérica. Porque como les digo, ese tipo de modelos se exportan. Enseguida toman inspiración, como se dice comúnmente en las redes sociales, otros gobiernos y van a querer hacer lo mismo. Porque si les funciona a uno, van a decir, pues si le funciona a Estados Unidos, ¿por qué a nosotros no? Vamos a hacer nuestra versión 2.0.
toque de queda en los Estados Unidos, nosotros habíamos dicho hace unos días que se iba a imponer este toque de queda en las próximas horas y miren, finalmente ocurrió. Ya Los Ángeles vivió su primera noche con este toque de queda. Es increíble, amigos, que estemos hablando de esto en los Estados Unidos, con literalmente restricciones de movilidad impuestas por el gobierno local en coordinación con pues, una presencia militar federal que nadie pidió, hay que decirlo. Desde anoche, a las 8 de la noche, sin que muchas personas lo supieran en Los Ángeles, pues ya era oficial que nadie que no fuera residente directo de esa zona podía andar en la calle. Solamente trabajadores de emergencia, periodistas acreditados, por supuesto personas en situación de calle, pero de ahí en fuera todos tienen prohibido estar en el centro de la ciudad, amigos, y nadie sabe hasta cuándo. Por cierto, esta es la nota oficial del portal de Los Ángeles. Ahí pueden ustedes ver el anuncio oficial y el mapa de dónde se está haciendo el toque de queda, que por cierto, se los voy a mostrar acá en este mapa porque es el centro de Los Ángeles, o sea, ni siquiera es una zona alejada, entonces realmente es grave lo que está pasando ahí. El toque de queda en Estados Unidos es a partir de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Una verdadera locura, amigos, lo que se está viviendo en estos momentos en Los Ángeles. Realmente es surreal. Nadie sabe, por cierto, cuándo se va a quitar este toque de queda. La propia alcaldesa Karen Bass ayer anunció que se estaba imponiendo esto por tiempo indefinido. Quiere decir que, pues, la situación ya escaló. Quiere decir que estamos hablando de algo grave porque en este toque de queda ya se incluye a más de 2.5 kilómetros cuadrados completamente cerrados entre las 8 y las 6 de la mañana. Repito, es una zona entera que ya está sitiada, que está controlada por la fuerza militar. No hay una orden judicial individual, es como si fuera un verdadero país de guerra. Si caminas, ese es un delito. Te pueden arrestar, no puedes caminar después de las 8 de la noche. Bueno, ya está esto en efecto, ¿eh? Nada más ayer, por cierto, que mucha gente ni sabía, porque esto no es normal en los Estados Unidos, menos en Los Ángeles. Como dice aquí nuestro amigo Nito 075, pues sí, en el país de la libertad, ¿quién iba a imaginar que esto iba a pasar? Por supuesto, nadie en la zona de Los Ángeles jamás había visto esto. Y ayer a muchos pues los agarraron ahí, caminando precisamente después de las 8 de la noche y los detuvieron. Ya hubo 77 personas que bloquearon la autopista 101 durante las protestas. Las redadas migratorias también fueron pues la chispa que encendió todo esto, pero lo que estamos viendo ahora, amigos, ya es otra cosa muy diferente. Ya no se trata de que si tienes documentos, que si no tienes, que si naciste en los Estados Unidos, que si hablas español o no. Esto ya barrió parejo. Ya caminar en la calle después de las 8 es un delito. Es un modelo de represión, amigos, mucho más amplio. ¿Quién se hubiera imaginado esto en los Estados Unidos? Ya estamos hablando pues de algo que está ocurriendo, por cierto, en 5 noches consecutivas de que se hayan visto estas manifestaciones. Justo al día de hoy ya tenemos, sí, 5 noches consecutivas de estas pues manifestaciones que explotaron, hay que decirlo, por la decisión del mismo Donald Trump de mandar a ya suman hoy más de 5,000 elementos federales que están sitiando California. Más de 5,000. Ayer por la tarde estábamos hablando, bueno, originalmente de 4,000 miembros de la Guardia Nacional, pero también hay que contar ahí a más de 700 marines. Se están gastando un dineral, por cierto, en esto, ¿eh? ¿Saben cuánto llevan gastado en este chistecito Donald Trump de hacer este pan y circo en Los Ángeles? $134 millones asignados por el Pentágono nada más para cubrir este despliegue que de entrada ya dijeron que iban a estar 2 meses y ya después ahí vemos. Por supuesto, esto incluye, dicen que gastos de transporte, comida, hospedaje. No sabemos a dónde está parando ese dinero porque ayer decíamos que precisamente los tienen durmiendo en el suelo como si estuvieran en una misión
en el extranjero, incluso en condiciones peores, en un gimnasio duermen en el suelo sin una cobija. Y bueno, pues la realidad es que el estado de California pudiera coordinarse, pero Donald Trump no quiere coordinarse con ellos. Es como si el gobernador Newsom fuera el enemigo de los Estados Unidos. Y la alcaldesa también, y Claudia Sheinbaum también, porque ahora ya hasta la metieron en este mitote. Ayer sale la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos a decir que Sheinbaum estaba agitando las protestas en Los Ángeles cuando es todo lo contrario. Pero bueno, de eso ya hablamos hoy por la mañana, porque esto, amigos, fue una decisión directa de Donald Trump, hay que decirlo. Es una excusa, es un argumento nada más para justificar este increíble despliegue de las fuerzas para reprimir protestas pacíficas, infiltrando agentes generadores de violencia, que por cierto, encapuchados, ondeando la bandera de México, y ahora pues ya salen a decir que es una invasión extranjera, que según él busca desestabilizar pues a los Estados Unidos. Son las palabras de hecho que Donald Trump usó. Ahora está hablando de cosas que son totalmente surreales, está hablando de invocar la ley de insurrección de 1792. Vuelve a los Estados Unidos esta amenaza que Donald Trump, recordemos que había pues llevado a los Estados Unidos en su último mandato, pues hoy está de vuelta. Si ustedes creen que esto que estamos viendo ahí es malo, es dantesco, es orwelliano, pues espérense porque ahora Trump pinta para querer replicar este modelo de toques de queda, de ley de insurrección también, de todo se vale, en muchos estados demócratas. Y está politizando esto porque más allá de si tú eres republicano o demócrata, ¿qué culpa tienes de vivir en un estado de tal o cual? Tú lo que quieres es vivir en paz. Esta ley de insurrección que Donald Trump ahora quiere aplicar, amigos, pues le permitiría, en caso de que realmente la tome en consideración, y ahí pueden ustedes verificar varias notas de que esto está sucediendo y que realmente él sí quiere utilizar esta ley de insurrección que le permitiría usar al ejército en todo el país para pues reprimir cualquier movilización civil, así sea pacífica o no, Y mientras tanto, pues ya vemos esta narrativa oficial. Está vendiendo humo, pero pues con esta horda de terror de decir no es humo, es incendio, nos están invadiendo y son mexicanos, por eso ondean la bandera de México. Sale ayer, repito, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos a decir Sheinbaum estará detrás de esto también, el gobernador Newsom también, y ahora ya se está tejiendo una narrativa muy perversa de son los demócratas y los mexicanos. Y ahora con este toque de queda, que dicen que es para proteger negocios y propiedades después de los disturbios que se vieron, pero lo que no nos están diciendo los medios de comunicación, amigos, es que ya se registraron 23 negocios saqueados, que la mayoría de esos disturbios ocurrieron después precisamente de que llegaran las tropas de Donald Trump, no antes, Y eso es muy importante porque esto nos quiere decir que si comparamos la situación, curiosamente después de que llegan las tropas de Donald Trump, empiezan a reventar estos actos de vandalismo de encapuchados. Mágicamente aparecieron. No estaban, pero nada más llegan ellos y aparecen. El vandalismo, amigos, que se está usando como excusa, y esa es la realidad, es consecuencia directa, en el mejor de los escenarios, para no ser mal pensados, de ese ambiente de provocación militar que el mismo Trump está generando. Si somos mal pensados, según las acusaciones del mismo Newsom, habla de infiltrados, pagados para desestabilizar. Entonces uno se pregunta, repito, ¿quién le pagaría a alguien alguien que no forma parte de las protestas pacíficas, que en todo caso tal vez ni siquiera mexicano es, puede ser de cualquier otra nacionalidad, para que se infiltre, queme carros y saque la bandera de México ondeando? Para que le tomen fotos. ¿Con qué motivo harían algo así? Pues el mismo gobernador Newsom ha denunciado esto. La alcaldesa también, Vaz, dijo en una conferencia de prensa que este toque de queda se había considerado en los días anteriores, pero que bueno, que ellos consideraban que no era necesario, nada más que la violencia después de que llegan las fuerzas federales de Donald Trump ya es insoportable. Curiosamente, en lugar de llegar a pacificar, como Trump dice, pues llegó a reventar todo. Al mismo tiempo que muchos hablan de provocadores, de gente que se hace pasar por estos inconformes y que realmente son infiltrados, repito. O sea,
Ya al final hay un toque de queda. Necesitaban este momento. Parece que a Donald Trump no solo le cae del cielo esto, sino que, según acusaciones del propio gobernador Newsom, lo buscó, lo provocó. El mismo Gavin Newsom dijo que ellos quisieron parar esto, pero que presentaron incluso, recordemos que está aún por resolverse esta solicitud de emergencia ante un tribunal federal, pues para que el Pentágono no amplíe esta misión de la Guardia Nacional, para que no permita que los marines patrullen zonas civiles. ¿Qué pasó después de esto, de lo que dijimos ayer? Bueno, pues el juez Charles Bryan rechazó esa propuesta de Newsom. La demanda que Newsom había hecho, lamentablemente la ha rechazado el juez Charles R. Breyer, que bueno, pues no aceptó esto. Y ahora pues el único recurso que queda es una audiencia que está programada precisamente para mañana jueves. Ahí el gobierno de California y la otra parte, que es el gobierno de la administración de Donald Trump, van a presentar sus argumentos. Lamentablemente, amigos, para cuando llegue esa audiencia, pues ya van a haber pasado varios miles de soldados por las calles, muchos derechos civiles suspendidos en la práctica, un toque de queda que ya está impuesto en los Estados Unidos, en donde esta zona que ustedes ven ahí enmarcada, pues no se puede caminar, no se puede andar. Es un delito caminar, es un delito salir de tu casa después de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si sales tarde de trabajar, si te agarró el tráfico, pues yo no sé qué van a hacer, porque es un delito. ¿Hasta dónde han llegado las cosas? Ahora, bueno, pues tiene lógica, ¿no? Cuando el mismo Newsom decía antier que Trump era directamente responsable de inflamar esta situación deliberadamente en Los Ángeles, con esta decisión no solamente de enviar a la Guardia Nacional, sino de que encima pues hay generadores de violencia que originalmente no estaban ahí y que curiosamente llegaron al mismo tiempo que los federales de Donald Trump, y que Trump ha hecho esto a propósito. Es una acusación muy seria, sobre todo viniendo de un gobernador hacia el presidente de los Estados Unidos, que dice que está usando el poder federal como un instrumento de represión política. Eso es lo que haría un dictador. El problema, amigos, es que no es la primera vez que Donald Trump lo hace. Es una estrategia que de alguna manera nosotros podríamos decir que ya se viene repitiendo. Esto lo vimos desde enero. Trump ha estado provocando precisamente esta situación, ha dejado que estalle este tipo de amenazas, pues con la propuesta, según él, de restaurar el orden. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuál orden? Si aquí todo está en orden, vas a ver que no. Hace un relajo y entonces ahora sí hay que restaurar el orden. Con la ley Garrote, con estos toques de queda, con el Pentágono, con militares. Y esto es muy grave, ¿eh? Sobre todo lo de la ley de insurrección. Les dije yo hace unos días, lo que se viene en Estados Unidos es un toque de queda. Y se vino. Que la lengua se me haga chicharrón en sentido figurado, no en sentido real. Pero lo próximo que se va a venir, si las cosas siguen como van, va a ser que Trump va a imponer ahí la ley de insurrección. Y si eso pasa, amigos, que Dios los agarre confesados, ¿eh? Ahí sí, eso ya va a ser otro nivel. Porque desde ese momento, con esa excusa, Donald Trump, ahí sí, para que vean, va a tener todos los poderes extraordinarios para reprimir lo que quiera. Protestas pacíficas, encarcelar líderes sindicales, periodistas, lo que él quiera. Y todo ese poder en manos de una persona como Donald Trump, eso sí, para que vean, está muy peligroso. Se supone que ese tipo de cosas solamente se usan en casos muy, pero muy extremos. Por ejemplo, en casos de rebeliones armadas, y fíjense la gravedad de las cosas, ¿no? En caso de que en Estados Unidos se diera un golpe de Estado. No está diseñado esto para redadas migratorias. Y Trump, pues necesitaba la excusa perfecta para decir, no es por una redada migratoria, es porque hay un estado precisamente de insurrección, hay una rebelión armada. Y por eso están haciendo circular estas imágenes. Si logra Donald Trump sentar este precedente, amigos, de ahí sigue no nada más California, se va a ir a otros 5 estados más, por cualquier motivo. Ya lo dijo Newsom y tiene toda la razón, francamente. No nada más se trata de una cosa de Los Ángeles, ni de la comunidad hispana, ¿eh?
Esto ya afecta a todos los estadounidenses. No porque alguien esté después de las 8 de la noche caminando en California. Miren, rico, pobre, estadounidense, con papeles, sin papeles, blanco, moreno, lo que ustedes quieran. Caminar después de las 8 de la noche es un delito. Y cuando Trump toma esta decisión, amigos, de decir, bueno, estamos explorando aplicar la ley de insurrección, ahí ya va reparejo, ¿eh? Entonces, pues yo creo que esto es algo que ya debería de prender todos los focos rojos, porque si aceptamos que este toque de queda se regularice como una nueva normalidad en los Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, con esta excusa de que hubo vandalismo que ellos mismos provocaron, pues mañana, ¿quién sigue? Va a seguir Chicago. Miren, es que es lógico, no es que yo se ave de mal agüero, porque les dije que esto de la insurrección, del curfew del toque de queda iba a pasar, y pasó. ¿Qué sigue? Evidentemente la ley de insurrección. ¿Y para dónde va? Bueno, primero, por supuesto, el primerito en la lista es Los Ángeles, pero después va a seguir Chicago, ¿se acuerdan de mí? Luego va a seguir Filadelfia, y va a seguir en todos los estados opositores al partido político de Donald Trump. Y ahí sí van a silenciar a todos, ¿eh? Cualquier forma de disidencia, cualquier periódico, cualquier televisora, cualquier canal de YouTube, cualquier medio de comunicación que contradiga al señor dictador Donald Trump, vas pa'l bote. Porque la ley se lo va a facultar en ese estado de excepción, en esa ley de insurrección. Y como siempre, pues mientras todo esto se despliega, el Congreso en Washington, ¿qué está haciendo? Nada. No está moviendo un solo dedo. Ni los republicanos que lo aplauden, ni los demócratas que se están haciendo como que la Virgen les habla y están volteando para otro lado. ¿Por qué razón muchos de ellos están dejando morir solo a su propio gobernador Newsom? No sabemos si tienen cola que le pisen o por qué no están reaccionando como deberían, porque esto no es un problema local, ¿eh? Este, amigos, es el principio de una nueva forma de gobernar, ya no por decreto, sino por represión, usando al miedo como un instrumento y uno muy efectivo. Yo creo que hay un detalle también que no hay que ignorar, que es este tema de las redadas migratorias, amigos, que iniciaron precisamente la chispa inicial de este conflicto. Fueron intervenciones masivas y fueron dirigidas específicamente pues a comunidades latinas. Muchas de esas comunidades precisamente con estatus legal o procesos abiertos. O incluso comunidades de ciudadanos estadounidenses, pero pues que de alguna manera pues tenían, como dicen por estos rumbos, un background hispano, raíces hispanas. ¿Para qué? Para indignarlos, para sembrar terror. Y cuando la gente salió a protestar, cayeron en la trampa. Pero no había salida. Era aceptar esa normalización y ver cómo pisoteaban sus derechos o salir a la calle a protestar, que es lo que seguramente Trump esperaba, y reventar estos conflictos. No hay diálogo, mandan soldados. Esa es la ecuación, ¿eh? La ley garrote. Por eso, amigos, este toque de queda no es una simple restricción de movilidad. O sea, esto es gravísimo ya de por sí. Como suena, suena grave. Vaya, ni siquiera en tiempos de la pandemia se vio algo así en California. Pero yo creo que esta es, si nos pidieran dibujar en una sola imagen el modelo de gobierno que Trump está usando en los Estados Unidos, pues ahí lo tienen. Quitarles el derecho a protestar, quitarles el derecho a expresarse. Hace rato Alba nos mostraba precisamente ese video de Donald Trump en donde le pide a los militares que abuchean a los medios de comunicación, usar incluso al ejército, no solamente para reprimir libertades, sino también para reprimir el derecho a expresarse de un presidente que no quiere diálogo, que quiere ordenar, que quiere controlarlos a todos, que quiere que el miedo se meta precisamente en el tejido social de los estadounidenses y que ya se tome como una normalidad que salir en la noche a caminar es un delito. Salir después de las 8 de trabajar es un delito. Que la gente deje de alzar la voz porque tenga miedo de que lo detengan en la calle. Y lo peor, amigos, lo quieren hacer legal. Así que, pues esto no se trata solamente de Los Ángeles, ¿eh? Esto se trata de todos nosotros.
de lo que vamos a permitir, de lo que vamos a normalizar. Porque como decía Alba hace unos momentos, alguien me puede decir, bueno, yo no vivo en Estados Unidos. Cuando ganó Donald Trump, la vez pasada, vino una oleada de Trump's Región 4. Siempre copian el sistema y ahí empieza miren a Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Y así yo les puedo decir esa normalidad de el Trump de Brasil, había un Trump de Portugal, hay un Trump de Rumanía, hay una persona que se dice llamar también pues el Trump húngaro. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de Víctor Orbán? Y así, si nosotros le buscamos. Entonces, si normalizamos esta situación en una ciudad de los Estados Unidos nada más, que hoy está bajo toque de queda militar por tiempo indefinido, fíjense lo grave que suena. Los Ángeles está en un toque de queda militar por tiempo indefinido. Y esa es la dura realidad. Es increíble que siquiera yo lo esté diciendo aquí, mostrándoles la fuente original de la alcaldía, amigos, de la ciudad. Porque es algo literalmente orwelliano. Por cierto, si llegaron hasta aquí, amigos, nos harían un favor enorme si nos ayudaran a suscribirse a nuestros canales, porque la censura en estos días contra nosotros está a todo lo que da. Si comentan en el canal, si se suscriben al canal de Mexican Family, al canal de Alba Marina, a nuestras redes sociales, nos ayudan muchísimo, por supuesto, para evitar la censura. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más acompañándome en esta linda tarde. Y hoy vamos a hablar de algo que, bien dicen, la justicia a veces tarda, pero llega. Pues que, ya saben, el personaje de los días de esta semana, como le gusta hacer, pues Donald Trump. Y pues Donald Trump se creyó invencible en las redes sociales. Pensó que nadie le podía dar una cucharada de su propio chocolate. Y pues terminó recibiendo una paliza pública con más de 50 millones de testigos. Lo quiso hacer como siempre hace. Él lanza una orden desde arriba, mete militares en California, trató de imponer su voluntad y luego culpó a los migrantes de todo el desastre. Pero esta vez no le funcionó. Esta vez el guión se le dio la vuelta. ¿Y quién le hizo esto? Bueno, pues lo enfrentó el gobernador, que no se le agachó, que lo ridiculizó en redes sociales con pruebas, que eso es lo más importante, amigos, porque siempre les digo, viene mucha gente y dice muchas cosas, pero siempre son las pruebas, los datos. Y el gobernador usó pruebas y datos de las mismas dependencias del gobierno de los Estados Unidos, mismas pruebas y mismos datos que varios medios de comunicación estadounidense han estado compartiendo. Y pues con esto, el gobernador de California pues logró lo que millones de estadounidenses estaban esperando. Y también logró que millones de personas pues se pusieran de su lado, del lado de Gavin Newsom, pero también del lado de la comunidad hispana que ha sido usada como el chivo expiatorio una y otra vez por la presidencia. Y no estamos hablando de un debate político, estamos hablando de que el presidente, como ya les habíamos dicho días anteriores, movilizó tropas sin coordinación, sin comida, sin agua, sin siquiera un lugar para dormir. Mandaron a 2,000 marines y 1,700 estaban en esas condiciones. No tenían agua, estaban durmiendo literalmente en el piso porque no había una coordinación. Y cuando lo exhibieron con las fotos de los marines tirados en el piso, lo único que se le ocurrió decir fue que el gobernador los estaba maltratando. ¿En serio? ¿Quién manda a los soldados a otro estado sin logística básica? ¿Quién los usa como una herramienta de propaganda y luego finge que el problema es la crítica? Bueno, pues esto empezó a caer cuando los datos, las fotos, las comparaciones y por supuesto la resistencia pues empezaron a multiplicarse más rápido que los discursos de MAGA. En pocas horas el equipo digital del gobernador de California, Newsom, hizo pedazos cada una de las acusaciones que venían de los republicanos de ultraderecha. Miren, vamos a empezar. El primero fue Tommy Tuberville. Pidió que arrestaran al gobernador y Newsom le respondió con un dato que destruye cualquier discurso moralista. Alabama tiene 3 veces más homicidios que California. Así, directo, sin filtro, sin miedo, directo, como decimos en México, directo a la cabeza. Sin Jordan
intentó acusarlo de no respetar la bandera. Y Newsom respondió con imágenes de los insurrectos del 6 de enero, donde estaban ondeando la bandera de Estados Unidos al revés mientras estaban golpeando a los policías. Y si recuerdan, en ese intento de turba que hubo el 6 de enero, hubo 6 policías que perdieron la vida. Y no lo dejó nada más ahí. Le dijo que todos esos ahora son sus aliados, los mismos que defendió y ayudó a perdonar, porque recuerden que cuando Donald Trump llegó a la silla, lo primero que hizo fue firmarles el perdón, y hoy esos insurrectos están demandando al gobierno estadounidense por más de $100 millones, y hay datos oficiales que están negociando con ellos por debajo del agua y ya les están dando dinero a los que mataron a 6 policías del Pentágono y del Capitolio cuando estuvieron los asaltos, a los que destruyeron, a los que usaron la bandera estadounidense al revés. Su recompensa son millones de dólares de los que pagan impuestos en Estados Unidos. Le recordó, como les digo, que 5 oficiales murieron como resultado de ese intento de golpe. ¿Quién no respeta las fuerzas del orden? Pues ellos. Bueno, luego Stephen Miller, que como siempre lanzó su veneno diciendo que California es un santuario criminal. Y otra vez la respuesta de Newsom, miren, ahora sí que, como decimos en México, va solo, hermano. No necesita ayuda hoy el gobernador de California. Se despertó de malas y les está dando hasta para llevar. Les dijo que los únicos que defienden insurrectos son, pues, él y Donald Trump. O ya se les olvidó que perdonaron a los más de los 1,500. Y no fue sarcasmo, es memoria histórica, es confrontar la mentira con el archivo. Y esto importa porque lo que está pasando no es casual, amigos, es parte de un patrón. El presidente federalizó la Guardia Nacional y ordenó su despliegue hacia Los Ángeles como si el estado estuviera bajo ataque. Utilizó un artículo, invocó el artículo 10 para moverlos, le quitó la injerencia o todo lo que podía hacer el gobernador, no lo coordinó con el gobernador, fue orden directa de Donald Trump y los mandó. No fue una sugerencia, fue una imposición que hizo Donald Trump. Y lo peor es que el Pentágono confirmó que esa operación va a costar $134 millones y no es que un poquito más. En plena crisis de precios, en medio de los incendios forestales que deberían de ser prioridad, y mientras California necesita fondos para servicios públicos, están despilfarrando más de $100 millones en una ocupación interna. Pero ahí no paró todo eso. Cuando se supo que los soldados estaban durmiendo tirados en el piso, sin las condiciones básicas, pues Donald Trump hizo lo que mejor sabe hacer, intentó lavarse las manos. Dijo que todo eso no era su culpa, que era culpa del Estado. Y bueno, de nueva cuenta el gobernador lo desmintió con evidencia. Publicó fotos, ubicaciones, horarios y testimonios. Demostró que llegaron sin instrucciones, sin suministros y sin infraestructura. Los mandaron al matadero logístico para que sirvieran de show para el presidente. Y cuando intentaron salvar la narrativa, fracasaron una y otra vez. Parece que son novatos. Dijeron que Newsom nunca había hablado con el presidente y el propio Trump dijo en conferencia de prensa que sí hablaron, que hablaron ayer. Pero después publicó una captura de pantalla que muestra que la llamada fue el 7 de junio, no el 9, como él aseguró y como los demás aseguraron. De hecho, Newsom se burló cuando publicaron la captura de pantalla y le puso literalmente, no sabes ni qué día vives. Pues obviamente, si se están peleando, como decimos, si se están peleando y le están sacando datos por querer golpearlo y él se va a defender, va a revisar con lupa cada detalle. Y el equipo de la Casa Blanca debería de hacer lo mismo. Debería de haberse fijado que en el screenshot no coincidían las fechas. Y pues otra vez los volvieron a exhibir con pruebas. A eso se le suma también la campaña sucia que están haciendo los hilos de TikTok, de Charlie Kirk, las cuentas de MAGA y hasta del Daily Mail comenzaron a circular una foto pues de la esposa del gobernador de California, de Newsom, supuestamente comprando en Beverly Hills mientras estaban los disturbios. La verdad, bueno, la foto sí era de la señora, pero la foto era de meses atrás y además no estaba saliendo de una tienda de alta gama, estaba saliendo de una tienda de productos médicos por un tratamiento dermatológico. La respuesta de Newsom, por supuesto que fue directa. Puso son unos enfermos.
Y tiene razón, porque ya que van a publicar cosas, bueno, asegúrense de que todo coincida y de que no se las puedan refutar. Y la indignación, pues no solo fue en California. Las respuestas se viralizaron en todo Estados Unidos. Cada tweet, cada video, cada post de Newsom superó los 10, los 20, hasta los 50 millones de vistas. Y eso, por supuesto, que generó algo nuevo. Miles de personas que nunca habían hablado públicamente del tema, pues empezaron a compartir sus mensajes y a defender la postura y a denunciar el abuso de poder federal. Se formó una especie de alianza inesperada entre progresistas, entre los veteranos, entre las comunidades migrantes y entre los ciudadanos que ya están hartos del autoritarismo que está imponiendo Donald Trump en unos pocos meses que ha llegado. Por supuesto que en medio de todo esto, la comunidad latina está jugando un papel central, porque toda esta operación comenzó con las redadas, con la retórica antiinmigrante, con el intento de imponer miedo sobre la población hispana en Los Ángeles. Pero no le salió, porque ahora hay un gobernador que no se esconde, que está respondiendo con datos, que está defendiendo públicamente a su estado y que no se está dejando doblar. Y eso es muy raro en la política estadounidense, en la política gringa, muy, muy raro. Y por eso es que está generando tanta reacción. Mientras Markwayne Mullin decía que California era el estado con más asesinatos, pues Newsom le respondió con estadísticas oficiales dentro del gobierno estadounidense, en donde le demostró que Oklahoma, el estado de él, tiene 40% más homicidios que California. Y cuando el director de comunicaciones del presidente se burló de un error técnico de una transmisión de Newsom, pues la respuesta fue simple. Así sabemos que perdieron el debate, ya solo les queda burlarse del sonido. O sea, es que dice uno, ya están dando patadas de ahogados, amigos, la verdad. La batalla ya no es solo mediática, es política, es institucional y es simbólica. California no es cualquier estado de Estados Unidos. Ese es el verdadero detalle. Se están metiendo con un titán. Tiene la economía una de las economías más grandes del planeta. Es la cuarta economía más grande del mundo. Si fuera un país, solo estarían por encima Estados Unidos, China y Japón. Y de ahí vendría California si fueran un país. Y aún así es el blanco constante de los ataques de los republicanos. ¿Por qué? Si son uno de los estados más ricos. Porque no se deja, porque marca una línea, porque está desobedeciendo lo que no tiene sentido y porque su población, en buena parte, para la desgracia del presidente en la Casa Blanca, es latina. Porque su población, en buena parte, es de ascendencia mexicana, porque California fue parte de México hace muchos años. Y por supuesto que esto es un obstáculo para las narrativas del miedo. Si algo está quedando claro esta semana, es que los hispanos ya no están dispuestos a ser el chivo expiatorio de nadie, mucho menos de la Casa Blanca. Ya no quieren ser el chivo expiatorio de las redadas, ni de los decretos, ni de los militares en la calle. Están hablando, están reaccionando y se están defendiendo al derecho de vivir sin ser usados como una moneda electoral o como una moneda para ganar más votos. Y cuando el gobernador de Estados Unidos, que por cierto es blanco, no es de ascendencia latina, hispana o mexicana, y es poderoso como Newsom, se pone de su lado, no desde la caridad, sino desde la convicción, por supuesto que eso lo cambia todo. Y se pone de su lado también del lado de la inteligencia. Sabe lo que le conviene, sabe que si quiere que su partido se vuelva a ganar en las elecciones que vengan, necesita ponerse del lado que tiene la mayoría votante. Y este episodio pues no es un simple tropiezo, es un síntoma de algo mucho más grande. La estrategia MAGA se está agotando. Ya no les alcanza con mentir, ya no les basta con repetir el mismo cuento de siempre de los aliens, immigrant aliens y de los aliens. Ya no, la gente tiene memoria, tiene herramientas y tiene ganas de pelear por lo suyo. Y mientras más se les cae la careta, más visibles se hacen sus contradicciones. Por eso es importante, amigos, que estemos viendo, que tengamos memoria histórica, porque no se trata de defender a un gobernador ni de aplaudir un buen tuit. Se trata de ver con claridad lo que está pasando. Es una ofensiva autoritaria que se está topando con resistencia real, que la están peleando con datos reales y con oficiales, no la están peleando con memes, la están peleando con la verdad.
y que tenemos que seguir viendo esto y aprendiendo y hacer nuestra parte para que esto cambie, porque si aquí nos callamos, aquí no decimos nada, imagínense lo que va a pasar. Están comprando los medios, están queriendo tapar todo eso, porque no les conviene. Pero como dijo Eduardo Galeano, los que están abajo no se han ido, están de pie y están mirando. Entonces nosotros tampoco nos podemos quedar callados, tenemos que seguir de pie, tenemos que seguir mirando y tenemos que seguir haciendo eco de las luchas y de las causas sociales, porque no se puede imponer una mentira sobre la verdad, sobre todo cuando los datos oficiales de los organismos mismos, de las instituciones estadounidenses, no les están dando la razón. Cuando la ley no le está dando la razón al presidente, la misma ley estadounidense. No estamos hablando de la ley internacional, de los derechos humanos básicos fundamentales internacionales. No, estamos hablando de la misma ley estadounidense que no le está dando la razón. En el en vivo pasado decía alguien, ay, ahora sí le crees a CNN. Yo nunca he dicho que le creo a CNN, y menos a CNN que está maquillando todo. Ahora sí le crees al The Washington Post. Es que el The Washington Post está compartiendo los datos oficiales que está compartiendo el gobernador de California con las fuentes para que ustedes las verifiquen. Pero ¿saben qué pasa, amigos? Que muchos de esos Trump lovers les comparte uno las fuentes, les puede uno decir hasta el número de caso con las diagonales, todo, y no utilizan el internet para verificar que eso sea correcto. Lo utilizan para decir, eres una chaira que odia a Donald Trump y tonterías. En vez de utilizar el internet para verificar que lo que les estamos diciendo es verdad o es mentira, solo se creen el mismo circo que les están montando. Por eso les decíamos, es tan importante que se compartan los datos oficiales, datos del mismo Pentágono, datos del mismo FBI, datos del gobernador de California. Porque ahí está la verdad, no son datos que nosotros nos estemos inventando, no es información que nosotros nos estemos sacando de la manga. Es información oficial que los mismos que están en el poder están compartiendo porque están peleándose con Donald Trump porque no está haciendo las cosas de manera legal, lo está haciendo de manera arbitraria. Es ahí lo peligroso de este asunto. Dice nuestra amiga Doris Muñoz Gess, unidad con nuestros hermanos migrantes. Así tiene que ser. Tenemos que unirnos y pelear por los derechos, porque miren, muchos dicen, ay no, es que los ilegales y que no sé qué. Había una señora el otro día en un en vivo que estaba sumamente alterada en los comentarios y me decía, pon el ejemplo y vente tú a trabajar en los campos. Su argumento me daba la razón. Cuando les dije, nadie quiere tomar los trabajos de trabajar en los campos, en las granjas, produciendo los alimentos. Y la señora me decía, vente a poner el ejemplo. Yo creo que ella debería de ser el ejemplo que está en Estados Unidos, porque con su argumento me daba la razón sin darse cuenta. Pero es lo que vemos, necesitan del migrante. Está deteniendo ICE de manera arbitraria a gente solamente porque no se ve muy estadounidense y ya luego verifican si tiene residencia legal, si entró, si es ciudadano. Ya luego le revisan todo. Primero lo detienen y ya luego revisan a ver si tenía algo pendiente. No es así. Primero hay que detener al que realmente hizo las cosas mal, que tenga delitos que haya cometido, pero están levantando parejo. O sea, primero levantan y ya luego revisan. Y mientras tanto están 4 o 5 días incomunicados, la familia no sabe dónde están, los sacan del estado y no les permiten seguir su proceso conforme a derecho, conforme a la ley. No les permiten contactar con un abogado que les diga, oye, estos son tus derechos, te los están violando. Porque ni siquiera sabe la familia dónde están. Hagan de cuenta así como un secuestro. Pero por lo menos algunos secuestradores llaman a la familia y le dicen, lo tengo, quiero tanto. El gobierno de Estados Unidos no, se está esperando hasta que demuestran que no son culpables. Y se supone que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No al revés, todos somos culpables hasta que me demuestres que soy inocente. Están haciendo la presunción de inocencia al revés. Muchas gracias, amigos, por estar aquí, por acompañarme y no nos despedimos. Nos vemos más adelante con más información. Ya saben, no se olviden de suscribirse, de darle like y compartir y nos vemos.